Un poco de lore. El conflicto permanente entre los Tenno y el sistema corporativo Corpus por el control y manipulación de los recursos ha alcanzado un nuevo punto crítico. Lotus ha interceptado comunicaciones en las que se revelan que han desplegado unas nuevas unidades de guerra creadas por Nefanio llamadas Razorback, para establecer bloqueos orbitales en los repetidores. El Razorback es una evolución del modelo Chacal, que ha sido rediseñado con mejoras defensivas y programado específicamente para neutralizar a los Warframes. Los Tenno deberán hacerse con los cifradores Razorback una herramienta que puede vulnerar e infiltrarse en los nodos de seguridad de los Corpus para decidir el resultado de la venidera batalla. Este evento recompensa muy bien el tiempo invertido si haces un farmeo inteligente que luego explicaré. De entrada, solo por completar la misión 3 veces serás recompensado con 200.000 créditos y un catalizador Orokin construido. Ten en cuenta que solo se activa cuando la barra de construcción del Razorback del menú de invasiones llega al 100% por completarse cierto número de invasiones Corpus, aunque la activación final depende de DE, que sincroniza manualmente el inicio de este. También hay drops adicionales por cada vez que completes la misión, como partes de la Gorgon Fantasma, mods poco comunes y que te pueden dar algunos platinos como golpe de barrena, perforar, retrocargador y calibre perforador, y raros como cámara de magma o acero abrasador. Además, en el tilset del Razorback hay enemigos especiales como las hienas y los Eximus Corpus, que pueden soltar células Orokin y fragmentos agrietados. Como requisitos previos, debes tener desbloqueados los nodos de Archwing de Júpiter, Galilea y o Neptuno, Salacia, o en su defecto los de Raljak en Venus Próxima o Neptuno Próxima. ¿Y por qué? Pues porque vas a necesitar un recurso especial, las salud criptográficas, que solo se obtienen en esas misiones Corpus. Si vas a Raljak, Venus o Neptuno Próxima, se puede hacer un 4x1 o un 5x1. Farmear Alus, quemando reliquias, consiguiéndolo llaves, créditos y endo, además de sacar las partes de Sevagoth y otros ítems exclusivos de Raljak. Si quieres introducirte en el mundo de Raljak, te dejo el link arriba derecha de mis guías vigentes hoy en día. Si vas a por misiones de Archwing, te recomiendo ir con las Itzal en el modo normal, o con las Ameisha si vas en modo camino de acero, en donde el drop de Alus es mayor. Tanto para Archwings como para Archcañones te recomiendo ver mi vídeo sobre el tema, arriba derecha link. Una vez tengan las Alus, ya se pueden fabricar los cifradores Razorback. Solo arrancar el evento, Lotus te enviará un mensaje con el plano infinito del cifrador Razorback. Este ítem es obligatorio para acceder al nodo del jefe. Para construir una unidad, debes tener 1250 créditos, 1500 paquetes de polímeros, 3 galios y 4 alus criptográficas. Tarda 1 minuto de construcción y tras ello se debe equipar en la rueda de herramientas. Cuidado, porque cada vez que entres se consumirá uno, aunque te desconectes o abandones antes de terminar, estés o no en party. Respecto a la mecánica de combate con el Razorback, solo debes tener en cuenta que este boss Corpus es una versión del Chacal con inmunidad al daño. Para volverlo vulnerable, debes ir a una de las 2 consolas situadas en uno de los balcones a ambos lados del mapa y hackear la terminal. Del suelo verás que sale un bursa enemigo, su punto débil, una creación previa de Nefanio. Bájale toda la vida y hackéalo para que se convierta en tu aliado. Una vez hecho esto, el bursa atacará al Razorback, provocando con sus disparos la inmovilización de sus patas y haciendo que colapse temporalmente, unos segundos, generando una ventana de vulnerabilidad de sus extremidades, a las que debes disparar con todo. El daño máximo causado será de un 25% de su barra de salud. Luego, solo debes repetir la misma operación 3 veces más. Hackear la consola, bajar la salud del bursa que ha spawneado, hackearlo y una vez haga colapsar al Razorback, disparar a una de sus patas. Así de fácil. Solo ten en cuenta de equipar cifradores y el mod de la Parathon de autohackeo. Repasa el vídeo de espionaje meta, link arriba derecha, para no dejarte nada que te pueda ser de utilidad. Otra cosa, con lo que vayas a disparar, debe ir buildeado a magnético y o perforación. Y por último, los Warframes recomendables pueden ser los que bufean daño como Rhino, Mirais con su aumento, u otros buffers como Wisp, Bolt, etc. Lo que tú veas. Pero si de verdad quieres hacer esto rápido, en menos de 2 minutos por run, ya sea para quitártelo de encima o para farmear el evento y conseguir algunos platinos, mi recomendación top es Titania. Para más detalles sobre Warframe, te dejo el link arriba derecha y te recomiendo ir con la primera o la tercera propuesta de build del vídeo. Aunque para speedrunear el evento de forma casi automática y sin pensar, no te bastará solo con el Warframe Titania. También deberás sumar al combo a uno de los gigachats de Warframe, mis venerados y archiconocidos en este canal, los tripulantes. Si aún no tienes uno de estos romba de la destrucción que te facilitan tu vida, te dejo el link arriba derecha a mi vídeo de herramientas top de Warframe, en el que hay otros enlaces a cómo conseguirlos y buildear sus armas. La operación será la siguiente. Entras en la misión, te diriges directo hacia la sala del Razorback, activas el boss y sacas al tripulante. Si puede ser un élite con azar o otra arma de AOE, mejor que mejor. Subes a uno de los balcones, hackeas la consola para que spawnee un bursa y
Aquí es donde se acelera el proceso. El tripulante, nada más asome por la trampilla un microchip del Bursa, lo deleteará. Baja del balcón, hackea el Bursa y... Otro detalle, aunque no sea indispensable, fija entonces la posición del tripulante para que no te siga y se quede quieto en ese lugar. Luego ya puedes ir subiendo de nuevo al balcón a hackear de nuevo la consola. Solo en los segundos en los que vuelves a subir al balcón y empiezas a hackear, el Bursa ya habrá inhabilitado al Razorback y el tripulante deleteado una de sus patas, por lo que solo debes bajar del balcón a hackear y subir de nuevo a hackear, sin esfuerzo ni pensar, sin complicarte en apuntar, esperar o disparar nada. Easy, ¿no? Terminada la rotación, extraes y a vivir la vida. Por aquí Ira y hasta la próxima.